Bueno, la transfusión de concentrados plaquetarios es una terapéutica que ha sufrido un incremento importantísimo en los últimos años, y esto es debido a los regímenes de terapéuticos cada vez más agresivos en los pacientes, en el tratamiento sobre todo de la patología oncohematológica y oncológica en general, donde la limitante para el tratamiento de la patología de base era justamente la toxicidad medular asociada al uso de citostáticos. El hecho de tener la accesibilidad a los concentrados plaquetarios permiten hoy instaurar terapéuticas mucho más agresivas. Uno puede obtener plaquetas de dos maneras: a partir de la centrifugación de una unidad de sangre entera, y vamos a llamar a estas plaquetas de donante múltiple, que es la cantidad de plaquetas contenidas a partir de una unidad de sangre entera, y estas unidades tienen más o menos entre 45 y 60 mililitros de volumen y tienen una concentración final de 5,5 por 10 a la 10 plaquetas por unidad en un pH de 6. El pH tiene que ver con la cantidad de volumen de la unidad, y el pH está en relación directa con las condiciones de almacenamiento adecuadas. La otra opción para obtener plaquetas es la plaqueta de donante único, que esto es mediante la utilización de un separador celular. Un donante puede donar plaquetas en una cantidad equivalente a lo que serían entre 6 y 8 concentrados de plaquetas de donante múltiple. El volumen final es entre 400 y 500 mililitros y tiene una cantidad total de plaquetas de 3 por 10 a la 11 como mínimo. El pH al cual se conserva también debe ser de 6. ¿Cómo se almacenan las plaquetas? Se pueden almacenar de dos formas. Una es en agitación continua, y aquellas que se almacenan en agitación continua se hacen dentro de unas bolsas especiales de un plástico particular, que es el poliolefín, que permite un intercambio gaseoso con el medio, y se conservan en agitación continua durante 5 días a una temperatura de 20 a 24 grados, o sea, temperatura ambiente. Si no contamos con estos sistemas de agitación continua, uno puede conservar las plaquetas hasta no más de 3 días en la heladera, en temperatura de 1 a 6 grados y sin agitación. ¿Cuál es la indicación para la transfusión de plaquetas? Uno puede indicar la transfusión de plaquetas cuando ve a un paciente que está sangrando, o de acuerdo al estado clínico de ese paciente, de acuerdo al recuento o a la función de las plaquetas. Es decir, que las indicaciones acá son un poco distintas, la forma en que uno toma la decisión de la transfusión, distintas a lo que hablábamos para los glóbulos rojos. ¿Qué pacientes son aquellos que van a recibir plaquetas? Básicamente aquellos pacientes trombocitopénicos, y esto sea un paciente que tiene una trombocitopenia, puede ser que tenga una trombocitopenia y sangrado, entonces se transfundirán para el tratamiento de esa hemorragia, para prevenir una hemorragia espontánea, o inmediatamente previo a algún procedimiento invasivo en el cual se requiere elevar el conteo de plaquetas pretransfusionales a por arriba de 50.000 antes de realizar este procedimiento. Otra indicación, ya no con el recuento, sino con la función plaquetaria, tiene que ver con las trombocitopatías, y dentro de ellas tenemos la enfermedad de von Willebrand y aquellos defectos congénitos asociados a la plaqueta, que son defectos en los receptores de membrana, las glicoproteínas de membrana, que hacen que esas plaquetas no sean funcionales. Y hablamos básicamente de la trombastenia de Glassman y del síndrome de Bernard-Soulier. Y dentro de las trombocitopatías también existen algunos defectos adquiridos, como es la administración de ácido acetilsalicílico, los pacientes que son sometidos a bypass cardiopulmonar, o la uremia, que producen defectos en la agregación plaquetaria. Y otra de las causas, otra indicación, es en los pacientes que tienen hiperesplenismo, aunque en ellos va a ser muy difícil lograr aumentar el recuento por arriba de 40.000 debido justamente al secuestro esplénico. Las otras indicaciones tienen que ver con las trombocitopenias dilucionales, asociadas ¿a qué? A la transfusión masiva. ¿Qué es esto? La transfusión de un gran volumen, por lo menos una volemia, dentro de 24 horas en un paciente, y que lo que ocurre en estos pacientes es que cuando uno los transfunde con fluidos y con glóbulos rojos, y falta el aporte de las plaquetas. Entonces lo que ocurre es en realidad una trombocitopenia dilucional, justamente por un desproporcionado sangrado. Lo que tienen los pacientes estos es un sangrado desproporcionado al recuento, y presentan además diátesis hemorrágicas difusas. Y lo que ocurre también en la otra trombocitopenia dilucional importante a tener en cuenta es aquellos pacientes sometidos a bypass cardiopulmonares, en los cuales existe una disminución del recuento y un defecto funcional asociado a la interacción de la plaqueta con el plástico
del equipo de oxigenación cardiopulmonar. ¿Cuáles son las contraindicaciones de la transfusión de plaquetas? Y esto es válido aclararlo, sobre todo en aquellos, hay algunas patologías en las cuales transfundir la plaqueta es inapropiado porque en realidad no tiene ningún efecto terapéutico, como ocurre en la PTI o la púrpura trombocitopénica idiopática, y hay otras contraindicaciones formales que tienen que ver con que la transfusión de la plaqueta está asociada con empeoramiento del cuadro clínico del paciente o incluso hay descriptas muertes en la literatura asociada a la transfusión. Y esto básicamente es en la PTT o púrpura trombocitopénica trombótica, que en cualquiera de sus formas, ya sea la PTT clásica, el síndrome urémico hemolítico del adulto o el síndrome de HELP. Otra contraindicación formal es la trombocitopenia inducida por heparina y en todas aquellas indicaciones en las cuales el beneficio de la transfusión sea improbable.